Hoy es un día especial. ¿Por qué especial? Es especial porque Dios te ha regalado la vida. ¿Has pensado cómo utilizarás las horas que el Señor te ha regalado en esta nueva ocasión? Deseo compartir contigo nuevamente la lección de la escuela sabática para hoy, jueves 5 de noviembre, que lleva por título Un alumno que entiende el mensaje. Y repasamos brevemente lo que estudiamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos viendo el caso de una mujer que le responde, que es insistente con el deseo de que Jesús obrara en su vida y la vida de su familiar. Ahora vamos a conocer el caso de este alumno que entiende el mensaje que Cristo Jesús le había llevado. Resulta ser que ahora vemos a Jesús y a sus seguidores cómo habían emprendido el regreso hacia Jerusalén. Y así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, las autoridades, incluyendo a Herodes, ahora están preocupados por Jesús, me imagino yo, porque pensaban que Jesús sería ese rebelde que se levantaría con sus adeptos para crear una revolución en ese lugar. Pero no veían qué tipo de revolución Cristo Jesús estaba construyendo. Resulta ser que los seguidores de Cristo Jesús incluían a los pobres y personas vulnerables que estaban desesperadas por un cambio. Jesús había venido a este mundo para traer esperanza por sobre todas las cosas. Pero a estas alturas estaba seguro de que quienes tenían mayor poder y privilegios iban a hacer todo lo posible para que eso no sucediera así. No querían que él tuviese éxito en esa labor maravillosa. Jesús estaba rodeado de los muy conocidos discípulos. Pero resulta que los discípulos no estaban claros en su totalidad en ese momento del por qué ellos estaban siguiendo a Jesús. Es más, podemos decir que ellos estaban ciegos de cierta manera, tal y como vemos allí en Marcos 8:31 al 33, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Y veamos lo que dice Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una dura respuesta que le dio Jesús a Pedro. Entonces es por eso que en muchos sentidos todavía ellos estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. Todo esto forma parte del contexto del encuentro que tuvo Jesús con alguien que, aunque físicamente no podía ver, espiritualmente se puede decir que sentía esa necesidad de volver a ver. Y tenemos esa historia muy conocida en Marcos 10, 46 al 52, en donde dice que ellos fueron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y también una gran multitud, iban pasando, y Bartimeo, el ciego, comenzó, sabiendo que Jesús estaba por allí cerca, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le pedían a este ciego que callara. Pero Jesús, tal y como fue en el caso de la historia de ayer, Jesús tomó tiempo para escuchar su plegaria. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y allí fue entonces cuando el ciego Bartimeo respondió que él deseaba recobrar la vista. Entonces Jesús le responde: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y muchas otras cosas de la naturaleza. Pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Y hay una gran lección aquí para ti, querido amigo que me escuchas, y también para mí. Dios nos ha dado muchas ventajas
y oportunidades. Y cuando llegue el último gran día y veamos lo que deberíamos haber alcanzado, si hubiéramos aprovechado las ventajas que el cielo nos concedió, cuando veamos cómo debimos crecer en gracia y consideremos esas cosas como Dios las considera, cuando veamos lo que hemos perdido al no crecer hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo, desearemos haber sido más fervientes y más decididos a alcanzar el precio de nuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Dios no desea que nosotros seamos siempre novicios. Necesita en su obra todo lo que nosotros podamos obtener aquí para lograr cultura mental y discernimiento claro. Dios desea que nosotros lleguemos al último tramo de la escalera y después que avancemos hacia el reino de Dios. ¿Te gustaría a ti crecer más en Cristo Jesús? Ojalá que así sea. Comparte este mensaje con otros y que Dios te bendiga.